Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a realizar estas lindas bolsitas de borreguita. Miren qué bonitas están. Si las podemos ocupar también para dinero o para echar unos dulcecitos, miren. Podemos colocar un botoncito también de esos de imán o de estos para que sea más seguro, ¿verdad? Pero si no, pues aquí podemos cargar nuestro dinero, le podemos echar dulces, también para ocuparlas como recuerdo. Como bien, amigas, espero que les guste. Miden 7 centímetros de largo y para ello vamos a ocupar unos ojitos de 4 milímetros, la argollita para llavero, un pedacito de listón de 30 centímetros, listón o cola de ratón. Este tiene cola de ratón, luce más. Vamos a ocupar abuelita. Yo tenía este poquito y con este poquito saqué dos. Este es abuelita, es color beige, pero si no el que tengan ustedes. Y el que yo ocupé para ambos fue de la marca Otoño. Ya no tiene la etiquetita porque ya queda poco, pero es Otoño, es más gruesecito que Sinfonía, pero está igual de bonito y es igual hilaza de algodón. Solo que a veces me cuesta un poquito tejerlo. Entonces vamos a ocupar nuestro gancho de 3 milímetros y de 3.5 milímetros. Vamos a ocupar estas dos medidas, la de 3 para la cabecita y la de 3.5 para la bolsita, para que nos quede más sueltecito el punto. Nuestras tijeras, nuestro marcador y nuestra aguja lanera también, la aguja lanera y un poquito de rubor si quieren ponerle para que se note más colorida. Un poquito de negro. Este lo ocupé de Sinfonía, pero lo dividí por mitad para que se hiciera más delgadito. Miren, aquí en la nariz nada más le hicimos como una Y. Ahí tenemos que ocupar un poco de relleno para la cabeza. Relleno como así, miren. Un poquito nada más. Y creo que eso sería todo. Entonces vamos al paso a paso, amigas. Espero que les guste. Les digo, miren, 7 centímetros. Y le podemos echar pues nuestro dinero o unos dulcecitos para obsequiar a nuestros amigos. O cuando hagamos una fiestecita también nos podemos regalar para un bautizo, un baby shower. Lo podemos estar utilizando, ¿verdad? Bueno, amigas, les dejo con el paso a paso para no hacer esto más largo, ¿verdad? Espero que les guste y déjenme en los comentarios si les ha gustado y ustedes para qué lo utilizarían. Bueno, amigas, pues vamos a comenzar a realizar la bolsita y vamos a ocupar nuestro gancho de 3.5 milímetros. Yo lo voy a elaborar en rosa. Entonces hacemos nuestro anillo mágico pasándolo por nuestros dos dedos y vamos a asegurar nuestro anillo mágico metiendo y alzando una cadenita. Este morralito lo vamos a trabajar en medios puntos altos, entonces vamos a subir una cadenita, enlazamos y vamos a hacer 6 medios puntos altos. Ahí tengo 3 en mi gancho. Tomo hebra y paso por esos 3. La primera cadenita que hicimos no nos cuenta, entonces enlazamos de nuevo. Tengo 3 en mi gancho y enlazo y paso por esos 3. Ahí tendría ya 2 medios puntos altos, entonces vamos a hacer 6. Ya que tengo mis 6 puntos, jalo la hebra corta para cerrar el anillo mágico y me voy al primer punto bajo, que sería aquí, punto bajo, medio punto alto, perdón. A mi primer punto, ahí me meto, paso lazada para unirme con un punto deslizado. Y ahí ya tengo mi inicio. Ahora voy a levantar una cadena para iniciar la segunda vuelta, enlazo y me meto en el mismo punto. Miren. Ahí, para hacer esta vuelta de aumentos en todos los puntos. Y nos van a quedar 12 medios puntos altos, amigos. Entonces, aquí se me salió una hebrita. A ver. Entonces vamos a hacer aumentos de medios puntos altos. Ahora sí. 2 puntos en un mismo puntito. Ahí está. Entonces nos van a quedar 12. Ya que tengo mis 12 puntos hechos, voy a unirme con un punto deslizado aquí al primer punto. Y deslizo y levanto una cadena. Siempre para iniciar otra fila voy a estar levantando una cadena para tomar altura. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un punto
medio alto y un aumento, así por toda la vuelta. Un medio punto alto y un aumento, y me van a quedar ahora 18 medios puntos altos. Ya que terminé la fila de 18 puntos, ahora me uno con un punto deslizado aquí al primer puntito. Y así me va quedando, miren. Ahora voy a levantar una cadena para la altura y ahora sí ya voy a hacer los puntos que voy a hacer por el resto de 6 vueltas. Entonces ahora vamos a comenzar. Enlazo mi hebra, igual va a ser como si fuéramos a hacer puntos altos pero sin terminarlos. Entonces me meto en el mismo punto aquí, a ver si está enfocando, ahí está. En este mismo punto me voy a meter, saco hebra, tengo 3, enlazo y solamente voy a pasar 2 hebritas y me van a quedar 2. Enlazo de nuevo, me meto ahí mismo, saco la hebra, igual paso solamente por 2 hebritas y así lo dejo sin terminar. Enlazo de nuevo y me meto, saco la hebrita y paso de nuevo por 2. Ahí está. Ahora tengo 4 en mi gancho, enlazo y paso por todos. Levanto una cadenita y ahí ya tendría el punto hecho. Ahora me voy al siguiente punto aquí y hago un punto bajo para que a la hora de que vayamos a hacer esto quede como infladito y se vea más linda nuestra borreguita. Ahora enlazo de nuevo, voy a hacer 1 y 1, un punto de 3 y un punto bajo, un punto de 3, un punto bajo. Entonces ahora me toca el punto de 3 porque ya hice el punto bajo, enlazo, paso por las 2 nada más, voy a hacer otras 2 porque en total hago 3 puntos sin terminar. Paso por las 2 y me quedan 3, pero esta 3 es del punto bajo, entonces llevo 2. Enlazo, meto, saco y paso por 2. Y ahora sí, ya enlazo y paso por todos. Levanto una cadena y en el siguiente punto, punto bajo. Así nos vamos a ir haciendo por toda la vuelta. Punto de 3, solo pasando por 2 hebritas, o sea, dejándolo sin terminar, como si fuéramos a hacer un punto alto. Ven que paso por 2 y ya luego me tocaría otra vez enlazar y pasar. Pero así lo voy a dejar sin terminar para que se forme ese bonito punto que ayuda a que la borreguita se vea pachoncita. Ahí ya levanté mi cadena. Ahora me voy al siguiente punto, hago un punto bajo, vamos a repetirlo una vez más. Enlazo mi hebra, mi gancho. Me voy al siguiente punto y voy a hacer 3 puntos altos sin terminarlos. Enlazo y me meto, tomo el gancho, tomo la hebra, perdón, paso por 2. Vuelvo a enlazar, paso por 2, vuelvo a enlazar, me meto, tomo hebra y paso por 2. Este es punto puff, pero nosotros solamente lo estamos haciendo de 3 puntos porque por lo regular lo hacen de 4 o de 5. Tomo hebrita y paso por todas. Ahí está. Levanto una cadenita y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Pero ahora para nuestra siguiente vuelta los que vamos a tomar en cuenta son estos puntos de aquí con el que estamos cerrando. La cadenita no la vamos a tomar en cuenta. Voy al siguiente punto y hago mi punto bajo. Aquí me tocaría otra vez uno de 3, un punto bajo, uno de 3, un punto bajo, hasta llegar al inicio. Cuando vayamos a finalizar nuestra vuelta en el último punto vamos a hacer el opuesto al que tenemos. Miren aquí, así va solito y ya voy a hacer mi punto bajo. Solito nos manda ahí con el opuesto a este. Y ahora, como les decía, esta cadenita en la que estuvimos alzando no la vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar con el que estuvimos cerrando. Entonces aquí me voy a ir con un punto deslizado. Se dan cuenta, miren, aquí tengo el punto bajo, luego la cadena que levanté y este es el punto. Con un punto deslizado, levanto una cadenita para tomar altura y ahora voy a iniciar mi segunda vuelta y lo voy a iniciar ahora con el punto bajo en vez de este. Vamos a hacer al revés.
Iniciamos con punto bajo, lo contrario. Aquí en el punto bajo voy a hacer el bucle, aquí punto bajo, el bucle, punto bajo, el bucle, el punto puff. Ok, amigas, entonces ahí voy a hacer mi punto bajo. Ya tomé altura. Ahora hago mi punto bajo. Ahí está. Si desean pueden colocar un marcador para que no se confundan dónde finalizar. Entonces, ahora me voy al punto bajo. Esta la ignoro. Me voy al punto bajo para hacer mi punto puff. 1, 2 sin terminar, 3 sin terminar. Levanto, tomo hebra y paso por todos. Levanto. Cuando les digo paso por todos, este es el que estamos tomando en cuenta para tejer arriba de él. Cuando levanto la cadena, esa es la que no. Y voy al siguiente punto, que es la que les mostraba, y hago el punto bajo. Para que nos quede uno arriba de otro. No nos vaya a quedar todos encima del mismo. ¿Ya vieron? Miren, aquí tengo uno y aquí arriba otro. Me voy a hacer el bucle ahora en el punto bajo, ignorando la cadenita que son las que subo. Y voy a hacer el punto puff. 2 y 3. Paso por todos, es el que paso por todos, que al final queda este, es donde estamos tejiendo arriba, en los puntos bajos. Levanto una cadena y en el siguiente, miren, es este que tenemos aquí, hago el punto bajo. Espero que si me estén entendiendo, amigas, ya verán que les va a quedar bien padre. Entonces, de estas vueltas, vamos a hacer 6 vueltas. Cada que vayamos a empezar una vuelta, empezamos con el contrario del que empezamos ahorita. Por ejemplo, ahorita empezamos con el punto bajo, pero en la otra vuelta vamos a comenzar con el punto puff. Aquí comenzamos con punto bajo, pues arriba de ese punto bajo, a la otra vuelta voy a hacer el punto puff. Y así en la otra, comienzo con punto bajo, así para que me quede opuesto, miren. Entonces vamos a avanzar las 6 vueltas. Aquí se van a ir dando cuenta porque vamos contando 1, 2, se va a ir inclinando para que podamos contar las vueltas. Aquí va a quedar el otro. Miren, amigas, aquí ya tengo levantadas mis 6 vueltas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya vieron? Entonces aquí ya cerré con un punto deslizado mi primer punto. Y ahora voy a levantar una cadenita para tomar altura. Y lo que voy a hacer es que en esta última vuelta que voy a hacer aquí de mi morralito de oveja, sí voy a tomar todos los puntos. Ya no voy a ignorar la cadenita que les decía. Voy a agarrar todos. Entonces voy a comenzar haciendo puntos altos. Uno en cada punto. Ahora sí ya bien terminados. ¿Ya vieron? Puntos altos en todos los puntos. Punto alto. Y ahora sí tomo esta que ya la había ignorado antes. Y ahora en esta vuelta sí la vamos a ocupar. Entonces voy a hacer puntos altos, amigos, en todos los puntos. Cuando terminemos la vuelta nos vamos a unir con un punto deslizado aquí en el primer puntito. Ahí está, subimos una cadenita y ya podemos cortar dejando un poquito de hebra solamente para perderla. Ahora, chicas, con el pedazo de listón o cola de ratón, lo que ustedes tengan, lo vamos a poner en nuestra aguja lanera y vamos a ir pasando. Esa es la terminación, así por delante. Bueno, eso lo pueden hacer de una vez o cuando hayan pegado la cabecita del borreguito. Simplemente vamos a ir haciendo, nos metemos por una y una la dejamos por atrás, una por delante, una por detrás, una por delante y una por detrás. Así vamos a ir pasando hasta llegar al otro extremo y aquí dejamos un pedazo largo. Ok. Ahora para la cabecita del borrego vamos a ocupar el color beige. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a ocupar nuestro gancho del número 3. Entonces vamos a hacer 6 puntos bajos. Estos sí son puntos bajos. A ver, ahí está asegurado mi anillo. Y me meto y saco. Tengo 2. Tomo hebra y paso por esos 2. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Llevo 3, 4,
5 y 6. Jalo mi hebrita para cerrar el anillo mágico y me voy a mi primer punto para iniciar la siguiente vuelta. A ver, okay, ahí está. Y en esta siguiente vuelta vamos a hacer puros aumentos en todos los puntos. Entonces llego a mi primer punto, ahí mismo el aumento. 2 puntos juntos, en el mismo punto vamos a obtener 12 puntos. Bien, amigas, ya que tenemos los 12 puntos, ahora vamos a hacer 4 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Así sin aumentos ni nada, solo haciendo uno en cada espacio. Por 4 vueltas de esos 12 puntos bajos que tenemos. Bien, amigas, ya he avanzado mis 4 vueltas de los 12 puntos bajos. Y ahora voy a cortar ya la hebrita porque ya no la voy a ocupar. Y ahí la voy a sacar. Voy a agarrar el color que estoy usando para la carterita. Y con el gancho del mismo de 3 milímetros, ese lo vamos a ocupar. Entonces vamos a empezar en el siguiente punto con el color de la carterita y vamos a empezar haciendo un punto bajo. Bueno, ahí levanto una cadena y ahí mismo voy a hacer el punto bajo porque igual lo vamos a hacer como fuimos haciendo la carterita. Un punto bajo, un punto puff, un punto bajo y un punto puff. Entonces aquí estas 2 hebritas sobrantes que tengo por aquí puedo amarrarlas juntos para que ya no se deshaga. Entonces aquí ya voy a enlazar mi gancho para ir a hacer el punto puff en el siguiente punto. Igual de 3 puntos altos sin terminar. Llevo 2 y 3. Tomo lazada y paso por todos. Levanto una cadena y en el siguiente punto un punto bajo. Así vamos a hacer 2 vueltas. Esta sería la primera y la siguiente. Acuérdense que como aquí comenzamos con un punto bajo, ahora encima de este comenzaremos con un punto puff. Sí, solo vamos a hacer 2 vueltas de puntos. Esta hilaza me encantan sus colores, pero a veces a la hora de tejer como que no pasa todas las hebritas, o seré yo la que no las sabe usar. Pero a veces me deja las hebritas y no quiere. Pero me gusta porque es más gruesecito que Sinfonía. Cuando queremos algo más pachoncito, pues lo podemos ocupar. Entonces vamos a hacer uno y uno, uno y uno. 2 vueltas, amigos. Acuérdense que al terminar nos unimos con punto deslizado, levantamos una cadena y hacemos lo que nos toca, ya sea punto bajo o punto puff. Bueno, amigas, aquí ya me uní con un punto deslizado en mi segunda vuelta. Ahora vamos a levantar una cadenita y vamos a cortar hebra larguita para darle vuelta a toda la cabecita y cerrarla. Entonces aquí me quedó así, miren. Parece un barquillito. Vamos a rellenarla. Amigas, ahora con nuestra aguja vamos a pasar, bueno, aquí ya rellené, por todas las orillitas, así como siempre cerramos nuestro tejido, tomando solamente la hebra de la orilla, pasando por todas para al final jalarlo para cerrarlo. Aquí ya jalé el hilito, amigas, para acabarlo de cerrar bien, solamente vamos a pasar haciendo unos nuditos para ayudarlo a que se cierre. Entonces aquí hacemos y jalamos bien. Bueno, aquí ya se me abrió. Lo voy a componer, chicas, pero entonces hacemos los nuditos necesarios para que se cierre. Bueno, amigas, ahora que ya la tenemos así terminada, vamos a colocar los ojitos. Si quieren pueden hacerle los ojitos dormilones o bueno, los dormilones pues sería hacerlo con la hilaza y hacerle esto por acá así. Ok, a ver, así una curvita y aquí otra curvita si no tenemos los ojitos, pero si los tenemos, pues vamos a colocarlo en la segunda fila. Esta es 1 y 2, entre la segunda y la tercera fila, ahí los colocamos con un hoyito de separación. Yo estos, como no tienen seguridad, los voy a pegar con silicón. Ya los he pegado y sí queda pegadito.
Entonces lo podemos pegar. Ahora vamos a hacer la naricita y esa la vamos a hacer en la fila 1, debajo de la fila 2. Ok, amigas, en la fila contando de los ojos, en la 1, en la segunda me voy a meter por otro lado y voy a hacer la trompita haciendo esto. Aquí dejo un poquito para amarrarlo. Ya me meto por aquí y salgo por aquí en medio para agarrarla y hacerle como una Y. Miren, como si fuera una sonrisita, porque viéndolo desde acá arriba se ve como una sonrisa, pero por aquí ya lo colocamos por aquí abajito y salimos por aquí mismo para amarrarlos. Aquí se le botan los ojos porque aún no los pego. Entonces aquí ya le voy a amarrar. Ahora cortamos un pedazo de hebra para las orejitas, un pedacito largo. Y vamos a hacer un nudito de inicio, pero vamos a dejar acá un poco de hebrita también larguita. Entonces hacemos el nudo de inicio y vamos a hacer 3 cadenitas. Entonces hago 1, 2 y 3. Me voy a la segunda cadenita después del gancho y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Y en el otro punto hago un punto bajo. Así para formar la orejita. Y ahora sí, tomo una lazada, una cadena, perdón. Y ya me andaba confundiendo. Bueno, no tengo así terminado mi punto bajo y voy a cerrarlo con la otra hebrita de inicio. Con esa misma le voy a pasar para que se junte. Y ahora sí ya jalo esta y así me queda, miren. Entonces ahora la voy a insertar con la aguja. La vamos a insertar por esta parte, miren. Aquí a un ladito que ahí le quede. Y vamos a salir más o menos donde vamos a poner la otra. Ya tengo así la orejita y voy a insertarme por arriba para hacer la otra oreja. Voy a levantar aquí las 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y acuérdense que comenzamos en la segunda haciendo el punto deslizado y en la última hacemos un puntito bajo. Punto deslizado y punto bajo. Ahí tenía yo mi otra oreja. Y ahora sí, vuelvo a cerrar igual con esta misma. Se ve toda rara. Con esta misma. Y ya. Puedo perder las hebras por dentro con la aguja. Así que con mi aguja me voy a meter igual por ese mismo espacio. Y ahora sí ya voy a salir por otro ladito. Miren, amigas, así nos estaría quedando la cabecita de la oveja. Ahora yo a la otra igual le puse un poquito de rubor. Entonces con un poquito solamente aquí en su... No se manche mucho, como luego se me mancha mucho. Entonces solamente una línea. Para que tampoco se vea tan roja. Igual en sus orejitas también le podemos poner un poquito. Para que le dé más colorcito. Ustedes quieren usarla, amigas, para guardar dinero. Entonces por aquí le colocaríamos un botón que dé para atrás. Y que salga por eso le hicimos puntos altos, para que saliera por aquí atrás, si ustedes quieren. Bueno, ahí vamos a escoger el tamaño que sea de acuerdo para que salga por aquí. Si ustedes quieren usarla para dinero, pero si nada más quieren para obsequiarla, pues le podemos poner dulcecitos y ya quedaría bien linda. Pues ahora, amigas, vamos a colocar ya la ovejita, la vamos a coser. Entonces, con un pedazo de hilaza o estambre del color de la carita, la vamos a colocar por aquí así, a la altura que ustedes quieran. Se la pueden colocar abajito o por acá arribita. Creo que por aquí fue donde yo la coloqué la otra. Entonces aquí la voy a coser por acá adentro, agarrando la bolsita y también agarrando la cabecita de la oveja. Entonces la voy a coser
Y bien, amigas, ya la acabé de coser y ya solamente aquí me quedaría hacerle el moñito. Jalamos un poquito para que se cierre y se haga la forma. Y aquí hacemos un moñito. Por aquí así. Y también vamos a colocarle la argollita ya. Esta se la vamos a colocar a un ladito. Entonces le buscamos por aquí, sería como por acá, miren, en esta colocamos la argolla. Bueno, amigas, pues así es como ya nos estarían quedando nuestras bonitas bolsitas de oveja. La podemos regalar, la podemos vender. También me tienen una bolsita de celofán con una tarjetita para recuerdos. No sé ustedes lo que gusten. Y aquí le metemos monedas o lo que ustedes quieran. Por ejemplo, pues le echamos una moneda. Y les digo, con el botoncito pues ya no se va a salir si ustedes quieren ponérsela. O igual con el mismo listón le jalamos para cerrarlo también. Espero que les guste, amigas. Me dejen su comentario qué tal les pareció. La podemos realizar en varios colores. La iba a realizar en color beige, otro color como huesito, pero pues me gustaron cómo se ven así de estos colores pastel. Se ven muy padres, ¿verdad? Bueno, amigas, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.